presente para tener la Constitución y el Código Tributario. Hoy vamos a trabajar con esas dos leyes y posteriormente ya daremos inicio a la clase. Por favor. Bien, muy buena tarde. Voy a solicitarle a todos los compañeros, por favor, que puedan conectar su cámara de video. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Solo aquí haciéndole la pregunta si tienen visualización de las diapositivas. Compañeros, les pregunto si tienen visualización de las diapositivas. No se ve nada. No se ve. Dice Todavía está no, presentando, pero no se ve la presentación. ¿Y ahí? tampoco. Permítame. Negativo. Permítame. ¿Tenemos visualización ahí? Sí, Lica, ahí Sí, está. se ve su Classroom. ¿Perdón? Sí se ve, pero está proyectando su Classroom.
Permítanme. Ahora Ahora sí, tenemos visualización ahí. los recursos en Ahora sí. materia tributaria. Ok. Bueno, chicos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a entrar a ver lo que son los recursos por la vía del decreto 6-91, que es el Código Tributario. Los recursos administrativos. Pero para poder entrar a conocer los recursos administrativos, solicito por favor que tengan abierto su código tributario en el capítulo número 5, que es el proceso administrativo, a partir del artículo 121. Acá, compañeros, solo quiero hacer una observación. Bueno, primero, vuelvo a reiterar, por favor, solicito que todos los compañeros conecten su cámara. Veo bastantes cámaras apagadas. Por favor, sí. Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer en la reflexión a ustedes el día de hoy previo a iniciar la clase? Miren, pues, el código tributario es un código que para efectos de este curso sí es objeto de evaluación. Y no solo es objeto de evaluación conmigo en el sentido del curso de Derecho Procesal Administrativo, sino que va a ser objeto de evaluación en su examen técnico profesional. De lo que quiero recomendarles previo a iniciar la clase del día de hoy y para que ustedes lo tomen muy en cuenta es lo siguiente. Por favor, compren un código tributario que esté actualizado, o mejor dicho, revisen su código tributario que esté actualizado. Hubieron varias reformas en el año 2016 y esas reformas repercuten dentro de lo que es la evaluación a la cual ustedes se van a someter. ¿Por qué les hago esta observación, compañeros? Porque hay muchos artículos. Si ustedes van a descargar un código tributario del Internet, es el peor error que van a cometer. El código tributario ha sido adicionado por ciertos artículos, ha sido declarado inconstitucional ciertos artículos y esos artículos que han sido declarados inconstitucionales, como las reformas que ha sufrido el decreto 6-91, ustedes tienen que estar actualizados. Recuérdense que con un artículo que ustedes tengan desactualizado en su ley, ustedes pueden cometer graves errores, no solo en el examen conmigo, sino en el examen técnico profesional. Por ejemplo, la mayoría de códigos tributarios desactualizados o la mayoría de códigos tributarios que andan en el Internet específicamente regula el recurso de reposición. Y el recurso de reposición en materia tributaria no existe porque fue derogado el artículo que regulaba el recurso de reposición. Entonces, imagínense ustedes, les van haciendo una pregunta, mire el trámite de la reposición tributaria y ustedes dan un trámite que no es el correcto porque no está actualizado su código, entonces van a cometer muchos errores que van a redundar en perder el curso o van a redundar en perder su examen técnico profesional, que sería más grave aún. Bueno, les dije para la compañerita que estaba haciendo a partir del artículo 121. Hoy vamos a trabajar específicamente con código tributario. Bueno, como parte introductoria, previo a entrar a desarrollar los recursos en materia tributaria, nosotros debemos de tener claro que el derecho tributario, también conocido como derecho fiscal o derecho que capta en el ámbito de su naturaleza jurídica
todo el ingreso del Estado a través de los tributos e impuestos, el derecho tributario se constituye como una rama del derecho público que va a regular la creación, el cobro y administración de los tributos. El derecho tributario, Estado y los contribuyentes. Des en cuenta que aquí ya no les estoy hablando de ciudadanos, aquí ya no les estoy hablando de administrados bajo ninguna perspectiva. Cuando nosotros hablamos de relación jurídica tributaria, estamos hablando de las relaciones entre el Estado y los contribuyentes. En Guatemala, el derecho tributario se regula principalmente a través de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Tributario, que es la presente ley que vamos a trabajar el día de hoy, que es el decreto 6-91 del Congreso de la República, la ley de actualización tributaria, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado IVA, entre otros cuerpos normativos que forman parte de ese cúmulo como rama del derecho tributario. Estas leyes establecen las bases para la imposición, para la recaudación y la administración de los tributos en nuestro país. El derecho tributario en Guatemala constituye un factor fundamental para poder obtener los recursos y el financiamiento del Estado para poder realizar sus fines a través de los servicios públicos y el desarrollo de la administración pública. A través de los principios y normativas se busca garantizar la recaudación tributaria. ¿Dónde vemos garantizado nosotros, compañeros, lo que es la recaudación tributaria? Primero, para poder entender cómo forma parte el derecho tributario o cómo el Estado se agencia esos recursos a través de, el derecho tributario en sí, nosotros debemos de tener claro lo que para el efecto regula la Constitución. Previa a eso, solo le doy la palabra a Wilson Haroldo Álvarez. Bienvenido. Melik, perdón, ya no se ve la diapositiva. Sí, yo la quité en unos momentos. Es que fíjense que le estoy dando admisión a ciertos compañeros que están ingresando tarde. Yo solo les voy a pedir un favor, de verdad. Estoy siendo muy consciente con algunos compañeritos de darles admisión, pero creo que va a llegar el momento en el cual a una hora determinada, si no están conectados, definitivamente ya no les voy a dar ingreso. Miren, ahí me siguen ingresando estudiantes. Por el respeto a ustedes, Wilson, perdón, en el caso de ustedes que se conectan temprano, pues creo que lo más justo es que el horario de 5:30 de la tarde a 7 de la noche y que todos cumplamos el horario. Me van a disculpar, pero sí les estoy dando acceso a algunos y por eso es de que logro disminuir para poder tener acceso acá al Classroom y darles ingreso a ellos. Mil disculpas y solicitarles a los compañeros de verdad que no se estén confiando de ingresar tarde y que yo les voy a dar acceso, porque va a llegar el momento a una hora determinada dentro del cual no voy a dar acceso más porque hay un horario de clases que hay que cumplir, y más aún que usted está en su oficina o en su casa o en cualquier otro lado donde usted fácilmente se puede conectar. Creo que es responsabilidad de cada uno y por el respeto que merecen todos los demás estudiantes, sí voy a restringir el darles acceso porque me quita mucho tiempo aquí en la clase. Bueno, Wilson, aprovechando, si fuera tan fino, por favor, usted me pudiese leer el artículo 239 de la Constitución. Ahí tenemos la base del principio de legalidad y todo lo que tiene que ver con los recursos obtenidos a través de la relación jurídico-tributaria. Por favor, Wilson. El licenciado dijo 139, ¿verdad? 239 de la Constitución, por favor. Muy bien. Artículo 239. Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes: el hecho generador de la relación tributaria; B, las exoneraciones; C, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria;
D, la base imponible y el tipo impositivo. E, las deducciones, los descuentos y reducciones y recargos. F, las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas y subjuren las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dicha base y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, todo lo que conlleva la captación de recursos a través del cobro de impuestos, arbitrios y cualquier ingreso que devenga de los cobros que realiza el Estado hacia nosotros los contribuyentes, se ve reflejado y materializado a través del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, el cual está regulado en el artículo 237 y 238 de nuestra Constitución. Y este es un instrumento técnico legal mediante el cual cada institución pública remite al Ministerio de Finanzas, y los tres organismos del Estado remiten al Ministerio de Finanzas su presupuesto general que va a regir en el siguiente ejercicio fiscal. Ante esta situación, pues ustedes ya saben el procedimiento legal. El Ministerio de Finanzas Públicas lo remite al Congreso, a la Comisión de Finanzas Públicas. La comisión procede a evaluar el contenido del presupuesto. Si es factible, citan algunos ministros o funcionarios de gobierno de las instituciones del momento que estén dirigiendo para poder defender el presupuesto que programaron. Todo esto tiene que ver con la forma de financiar al Estado para realizar la administración pública a través de los servicios públicos. Entonces, en materia tributaria, compañeros, hay principios y normativas que buscan recaudar a través de nosotros los contribuyentes o hacer un proceso de recaudación justa y eficiente que permita el desarrollo social y económico del país. Ante esta situación, el artículo 1 del Código Tributario, que es el decreto 6-91 del Congreso de la República, preceptúa: las normas de este código son de derecho público y regirán las relaciones que se originen como producto de la captación de tributos establecidos por el Estado, con excepción de las relaciones tributarias aduaneras y municipales, a las que se aplican en forma supletoria. También se aplicarán supletoriamente a toda relación jurídico-tributaria, incluyendo las que provengan de obligaciones establecidas a favor de entidades descentralizadas o autónomas y de personas de derecho público no estatales. Ante este tipo de impugnaciones de resoluciones administrativas en materia tributaria, hay procesos ante la administración tributaria que son procesos administrativos tributarios. Los procesos administrativos tributarios básicamente van a conllevar un expediente administrativo, compañeros, si queremos verlo de esa manera, y ese expediente administrativo lo que va a buscar en sí es obtener una resolución favorable. Ante esta situación, la administración pública a través de la Superintendencia de Administración Tributaria emitirá resoluciones favorables, pero también puede emitir resoluciones desfavorables. Ante esta situación, el proceso administrativo tributario tiene su naturaleza establecida en el artículo 121 del Código Tributario. Y ante esto vamos a ver desde el punto de vista, desde la rama de Derecho Público Tributaria, cómo se genera esa impugnación administrativa a través de un expediente administrativo. Le doy la bienvenida a Manuel de Jesús Contreras Barrondo. Manuel, muy buena tarde, qué gusto de saludarlo por este medio, compañero. Quisiera pedirle de favor, si fuera tan fino,
de leerme el artículo 121 y el artículo 122 del Código Tributario. Vamos a iniciar viendo lo que es el proceso administrativo tributario. Por favor, Manuel, lo escuchamos. Un gusto, licenciado, ahorita se lo leo. Eh, 131, me dijo, licenciado. 121 y 122 del Código Tributario, por favor. De acuerdo, ahorita, licenciado. Artículo 121 del Código de la Naturaleza. Disposiciones generales. Reformado por el artículo 31 del decreto 5886 del Congreso de la República. El proceso ante la administración tributaria será implementada de oficio. Impulsado, compadre. Las resoluciones finales decretadas en este proceso son impugnadas ante los tribunales competentes. Artículo 122, perdón. Requisito de la solicitud inicial, reformada por el artículo 32 del decreto 5636 del Congreso de la República. La primera solicitud que se presenta ante la Administración Tributaria deberá contener, primero, designación de la autoridad fundamental o dependencia a que se dirija, si la solicitud se dirige a funcionarios, autoridad o dependencia que no tiene competencia para conocer el asunto planteado de oficio y a la mayor brevedad posible. La usará en donde corresponda bajo su responsabilidad. ¿Así, licenciado? Compañero, todavía falta el artículo. Usted tiene su ley actualizada. O sea, sí, todavía falta. Aquí sigo Por con el favor, siguiente. sigamos. Porque... Sí. Segundo, nombres y apellidos. Número 2. Sí, número 2. Nombres y apellidos completos del solicitante, indicación de ser mayor de edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio y lugar para recibir notificaciones. Cuando el solicitante no actúe en nombre propio, deberá acreditar su personería. 3. Relación de los hechos a que se refiere la petición. 4. Peticiones que se formulen. 5. Lugar y fecha. 6. Firma del solicitante. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará otra persona a su ruego. En las solicitudes posteriores no es necesario consignar los datos de identidad del solicitante, salvo sus nombres y apellidos completos. La omisión de uno o varios de los requisitos antes enumerados no será motivo para rechazar la solicitud. La Administración Tributaria no podrá negarse a recibir ninguna gestión formulada por escrito. Luego de recibir, podrá rechazarlas que sean contrarias a la descendencia, a la respetabilidad de las leyes y de las autoridades, a que contengan palabras o frases injuriosas. Aunque aparezcan tachadas, títulos, rechazos deberán ser debidamente razonados y fundamentados ante ley. ¿Hasta ahí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces nosotros tenemos que hay un procedimiento administrativo tributario o un proceso administrativo tributario y que de ese proceso administrativo tributario
tributario, la SAT va a emitir los documentos pertinentes y nos notificará los documentos bajo los cuales nosotros podemos tomar dos acciones. Número 1, consentir la resolución administrativa. Y número 2, podemos impugnar una resolución administrativa. Si consentimos la resolución administrativa, no hay ningún problema, estamos al afecto del pago correspondiente, el ajuste correspondiente, y pues de una u otra manera, pues cumplimos con la obligación de pagar los tributos. Si no consentimos la resolución administrativa, pues efectivamente el Código Tributario, Decreto C-91, nos da la facultad y potestad para poder impugnar esa resolución administrativa. Acá le doy la bienvenida a Alejandra Rivas Ramírez. Bienvenida, por favor, Alejandra, si fuera tan fina de leerme el artículo 125 del Código Tributario. Buenas tardes, licenciado. Sí, con gusto. Artículo 125. Documentos emitidos por la Administración Tributaria. Se reputarán legítimos los actos de la Administración Tributaria realizados mediante la emisión de documentos por sistemas informáticos, electrónicos, mecánicos u otros similares, siempre que estos documentos, sin necesidad de llevar las firmas originales, contengan los datos, bases legales e informaciones necesarias para la acertada comprensión de su origen y contenido. También podrá utilizarse en los mismos firmas en forma facsimilar o impresas por otros medios. Serán igualmente válidas las autorizaciones realizadas por la Administración Tributaria mediante claves electrónicas de identificación. En todos los casos, los registros de claves electrónicas de identificación y de los avisos de recepción correspondiente deberán ser conservados por la Administración Tributaria durante un periodo no menor a 10 años. Continúo con el artículo 125A. ¿Y dónde se quedó? Perdón. Me quedé en un periodo no menor a 10 años. Permítame. Un periodo no menor a 10 años. Ok, perfecto. Sigamos con el siguiente y con eso terminamos. El 125A. Ok. Artículo 125A. Conservación y certificación de documentos recibidos por la Administración Tributaria. La Administración Tributaria está facultada para que los documentos, registros, informaciones o archivos que reciba se digitalicen, guarden, almacenen e integren en sistemas informáticos, electrónicos u otros similares, que garanticen su conservación, su fiel reproducción y faciliten la gestión administrativa, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La certificación de la documentación que obra en la Administración Tributaria en sistemas informáticos, digitalizados, electrónicos, mecánicos u otros similares que emita funcionario competente para ello, serán admisibles como medios de prueba en toda actuación administrativa o judicial y tendrán plena validez y valor probatorio. Muy bien. Bueno, entonces, cuando existe un procedimiento administrativo tributario que tiene como producto final la emisión de una resolución administrativa, compañeros, es cuando nos da el puente para poder plantear los recursos administrativos en materia tributaria. Los recursos administrativos en materia tributaria son mecanismos de defensa administrativos que permiten a los contribuyentes impugnar resoluciones administrativas emitidas por las autoridades fiscales que consideren, obviamente, cuando el contribuyente considera que se vulnera sus derechos en materia tributaria. Estos recursos se tramitan ante la propia administración tributaria sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia y su aplicación se rige por el Código Tributario o la legislación ad hoc de cada país
como el Código Tributario o las normas de la Superintendencia de Administración Tributaria. El Código Tributario, compañeros, pues prácticamente es el estandarte jurídico aplicable para los recursos administrativos cuando exista un desacuerdo entre lo resuelto por la administración tributaria y los intereses que tenga el contribuyente. Recuérdense, chicos, que acá estamos enmarcados específicamente en recursos administrativos. Acá no estamos bajo ninguna circunstancia viendo un tema de carácter judicial ante una sala de lo contencioso tributario. Acá nos encontramos específicamente ante los recursos administrativos y esos recursos administrativos, chicos, lo que viene a determinar y a establecer que van a ser los medios de impugnación que el propio Código Tributario para el efecto regula para que el contribuyente pueda en determinado momento defenderse ante una resolución que vulnera sus derechos en materia tributaria. Entendido entonces los recursos administrativos como aquellos mecanismos de defensa que nos permiten a nosotros los contribuyentes poder impugnar resoluciones administrativas emitidas por la autoridad tributaria, prácticamente estos recursos administrativos van a tramitarse dentro de la administración tributaria por la vía administrativa y bajo ninguna circunstancia se van a tramitar por la vía judicial. Aquí es lo mismo, compañeros, que vimos nosotros en el caso de los recursos administrativos del artículo 7 y del artículo 9 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. ¿Se recuerdan? La revocatoria y la reposición. Agotadas esta revocatoria y reposición de la Ley de lo Contencioso Administrativo, decreto 119-96, agotados esos recursos, ya nos da la vía jurídica para poder acceder a la vía judicial a través del proceso contencioso administrativo. Solo que ese proceso contencioso administrativo es eminentemente desde el punto de vista, compañeros, común, no tributario. Acá sí estamos analizando los recursos tributarios específicamente desde el punto de vista del proceso administrativo tributario. Bueno, vamos con ciertos aspectos de carácter relevante en materia de los recursos tributarios. Primero, ocurre un acto que afecta al contribuyente. Es obvio que para que usted utilice la vía de los recursos administrativos o las impugnaciones administrativas, es obvio que la administración tributaria debe emitirle una resolución. Por ejemplo, una auditoría que determine un monto a pagar y el contribuyente no está de acuerdo o no comparte lo que fue resuelto en esa resolución administrativa que lo conmina al pago como producto de esa auditoría. Número 2, se interpone un recurso administrativo. Recordemos nosotros que aunque en el Código Tributario va el enfoque eminentemente como producto de la captación de impuestos, eso no significa que los recursos que usted plantee en materia tributaria ante el Tribunal Administrativo Tributario sean enmarcados como recursos eminentemente administrativos. El contribuyente presenta un escrito del recurso ante el mismo órgano administrativo o ante la misma autoridad administrativa que emitió la resolución, argumentando por qué considera que viola sus derechos.
Esto es importante, compañeros, que lo tengamos presente, toda vez que usted, al igual que los recursos administrativos regulados en la Ley de lo Contencioso Administrativo y al igual que todos los recursos administrativos, por ejemplo, regulados en la Ley de Servicio Civil, en el Código Municipal, en la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la Ley de Contrataciones del Estado, todos los medios de impugnación administrativa que usted presente deberá presentarlo en el encabezado de su memorial ante la misma autoridad administrativa que emitió la resolución administrativa que a usted, contribuyente, le afecta. Y ese memorial de interposición del recurso que usted va a plantear ante la administración tributaria debe tener argumentos en cuanto a los agravios que usted manifieste que sustenten la violación a sus derechos como contribuyente o sustenten la violación a principios jurídicos regulados en la ley de la materia. Y número 3, la autoridad administrativa deberá resolver. En este caso, planteados los recursos, la autoridad administrativa tributaria analizará el recurso y en su caso emitirá otra resolución administrativa del recurso administrativo que está resolviendo, obviamente, ya sea confirmando la resolución administrativa que afectó al contribuyente, modificando la resolución administrativa que afectó al contribuyente o revocando la resolución administrativa que afectó al contribuyente. ¿Qué pasa si la resolución administrativa del recurso que resuelve la administración tributaria es desfavorable? Si la administración tributaria, después del análisis de los medios probatorios, los agravios que usted manifestó en su memorial de interposición, logra establecer que no es procedente declarar con lugar el recurso administrativo, pues usted como contribuyente da por agotada la vía administrativa y puede acudir a la vía de lo contencioso administrativa tributaria. Acá le voy a dar la bienvenida, por favor, a Lilian Castillo. Lilian, buenas tardes. Si fuera tan fina de apoyarme con la lectura del artículo 221 de la Constitución. Con mucho gusto, licenciado. Artículo 221. Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación. Muy bien. Y por favor, compañera, vamos a ver lo concerniente al procedimiento especial de determinación de la obligación tributaria determinado por la administración tributaria como tal.
Para eso, compañera, le voy a solicitar que pueda, por favor, leerme del artículo 145 y 145A del Código Tributario, por favor. Con gusto, licenciado. Solo una pausa. Esto, chicos, es como el procedimiento especial previo a que usted pueda plantear sus impugnaciones administrativas por la vía de la relación jurídica tributaria. La escuchamos, compañero. 145 me dijo, ¿verdad? Y 145A. Ok. Artículo 145. Determinación de oficio. Cuando la administración tributaria deba requerir el cumplimiento de la obligación tributaria y el contribuyente o el responsable no cumpla, se procederá a realizar la determinación de oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de este código. Si el requerido cumple con la obligación, pero la misma fuere motivo de objeción o ajustes por la administración tributaria, se conferirá audiencia al obligado según lo dispuesto en el artículo 146 de este código, en el entendido de que al finalizar el procedimiento se le abonarán los importes pagados conforme lo dispuesto en el artículo siguiente. Artículo 145A. Mecanismo previo para solucionar el conflicto tributario. La administración tributaria, luego de verificar las declaraciones, determinaciones, documentación de soporte y documentos de pago de impuestos, si se establecen inconsistencias, errores, acciones u omisiones en cuanto a la determinación de su obligación tributaria que no constituyan delitos o faltas penales, después de haberse presentado el informe por parte de los auditores que efectuaron la revisión donde se establecen las inconsistencias que correspondan y previo a conceder audiencia, podrá citar al contribuyente o responsable para subsanar las mismas. En caso de aceptación expresa, total o parcial por el contribuyente o responsable de las inconsistencias, errores en cuanto a la determinación de su obligación tributaria, debe pagar el impuesto que resulte y el pago de los intereses con una rebaja del 40% y la sanción por mora correspondiente, rebajada en un 80%, siempre y cuando efectúe el pago dentro de los siguientes 5 días a partir de la fecha de suscripción del acta administrativa a que se refiere este artículo. Si solo se establecen infracciones a los deberes formales, al aplicar el mismo procedimiento descrito en el párrafo anterior y el contribuyente o responsable acepta expresamente las mismas, debe pagar la multa correspondiente rebajada en un 80%, siempre y cuando efectúe el pago dentro de los siguientes 5 días a partir de la fecha de suscripción del acta administrativa a que se refiere este artículo. Para documentar lo anterior, se faccionará acta administrativa en la que intervendrán funcionarios y empleados de las dependencias de la administración tributaria, donde se hará constar la aceptación expresa, total o parcial, del contribuyente o responsable y de los montos que debe pagar. Si el contribuyente o responsable no paga o no rectifica, pagando el impuesto y sanciones determinadas, después de aceptar, el expediente continuará el trámite correspondiente. El expediente continuará su trámite por las inconsistencias, errores, acciones u omisiones no aceptadas por el contribuyente o responsable. Muy bien. Bueno, entonces, ante esta situación, administrativamente
administrativamente hay audiencias y esas audiencias específicamente son audiencias de verificación que la administración tributaria le da al contribuyente para todo lo que es la formulación del pago de impuestos y ajustes que correspondan y específicamente precisará todos los fundamentos de hecho y de derecho en que funda su resolución para notificarle al contribuyente o responsable. Recuérdense que puede actuar a través de mandatario también, cuando se les impongan las sanciones o aun cuando éstas no generen la omisión del pago de impuesto, ¿verdad? Bueno, ya notificado el contribuyente o responsable, si hubiese un mandatario que ejerciera representación, si se formalizaren ajustes, se correrá una audiencia de 30 días hábiles improrrogables a efecto que presente descargos y ofrezca los medios de prueba correspondientes. Acá le voy a solicitar a Cecia, por favor, Cecia, si fuera tan fina, de apoyarme con la lectura del artículo 146 y el artículo del 146 al 149, por favor. Hola, Lick, buena tarde, con mucho gusto. Gracias. Artículo 146. Verificación y audiencias. Permítame, Lick. Perdón. Verificación y audiencias. La administración tributaria verificará las declaraciones, determinaciones y documentos de pago de impuestos. Si procediere, formulará los ajustes que correspondan, precisará los fundamentos de hecho y de derecho y notificará al contribuyente o al responsable. Asimismo, se notificará al contribuyente o al responsable cuando se le impongan sanciones, aun cuando éstas no se generen de la omisión del pago de impuestos. Al notificar al contribuyente o al responsable, si se formulan ajustes, se le dará audiencia por 30 días hábiles improrrogables, a efecto que presente descargos y ofrezca los medios de prueba que justifiquen su oposición y defensa. Si al evacuar la audiencia se solicitare apertura a prueba, se estará a lo dispuesto en el artículo 143 de este código. El periodo de prueba se tendrá por otorgado sin más trámite, resolución ni notificación, que la solicitud y los 30 días improrrogables correrán a partir del 6º día hábil, posterior al del día del vencimiento del plazo. Escrito en el párrafo inmediato anterior. El contribuyente o el responsable podrá expresar su conformidad con uno o más de los ajustes a las sanciones sin objetarlos parcialmente, en cuyo caso la administración los declarará firmes, formulará la liquidación correspondiente y fijará el plazo improrrogable de 10 días hábiles para su pago, advirtiendo que si este no se realiza, se procederá al cobro por la vía económico coactiva. En este caso, las sanciones se reducirán al 25% de su monto original. Si el contribuyente acepta pagar voluntariamente el monto de los impuestos sobre los cuales se hayan formulado ajustes sin impugnarlos por medio del recurso revocatoria o renuncia a este, se le aplicará una rebaja de 50% de la multa impuesta. Si el contribuyente opta por no impugnar por la vía de lo contencioso administrativo o desiste de esta, se le aplicará una rebaja del 25% de la multa impuesta.
El expediente continuará su trámite en lo referente a los ajustes y las sanciones con los que el contribuyente o responsable esté inconforme. En este caso, el contribuyente o responsable se encuentre inconforme con los ajustes formulados, pero esté conforme y acepte pagar las sanciones impuestas, la Administración Tributaria está obligada a recibir el pago de las mismas de inmediato. Artículo 147. No evacuación de audiencias. Permítame. Dylan, quita eso, porfa. Dylan. Si el contribuyente o el responsable no evacuare la audiencia, se dictará la resolución correspondiente que determine el tributo, intereses, recargos y multas. Al estar firme la resolución, se procederá a exigir el pago. Artículo 148. Medidas para mejor resolver. Se haya o no evacuado la audiencia de oficio o petición de parte, la Administración Tributaria podrá dictar resolución para mejor resolver conforme lo dispuesto en el artículo 144 de este Código. Artículo 149. Plazo para dictar resolución. Concluido el procedimiento, se dictará resolución de los 30 días hábiles siguientes. Transcurrido el plazo anterior, si la Administración Tributaria no resuelve y notifica al contribuyente la resolución dentro de los 115 días hábiles siguientes a la notificación de conferimiento de audiencia por ajustes en los casos en que se haya producido periodo de prueba, o dentro de los 85 días hábiles siguientes a dicha notificación. En los casos en que no se haya producido periodo de prueba, el funcionario o empleado público responsable del atraso será sancionado de conformidad con los artículos 74 y 76 de la Ley del Servicio Civil. Así, la primera vez con suspensión en el trabajo sin goce de sueldo por 15 días. La segunda vez con suspensión en el trabajo sin goce de sueldo por 30 días. Y la tercera vez con destitución justificada de su puesto. Listo, Lee. Muy bien. Bueno, entonces, esto que ahorita se acaba de leer, compañeros, prácticamente es el procedimiento administrativo previo a emitir la resolución final. Recuérdense que esto es el expediente administrativo. No hemos entrado a conocer lo que son los recursos administrativos. Ahora vamos a ver, por favor, todos en el artículo 150 del Código Tributario. Ahí encontramos los requisitos que debe llevar la resolución en el ámbito específicamente tributario. La resolución deberá contener como mínimo los siguientes requisitos. Número 1, número de la resolución e identificación del expediente. Se recuerdan siempre, toda resolución administrativa, toda resolución, compañeros, final que se emita por cualquier órgano administrativo, sea en temas de ley de contrataciones del Estado, sean temas de medio ambiente, sean temas municipales, sean temas de seguridad social, de salud pública, de trabajo, de educación, lo que fuera, toda resolución administrativa llevará en la parte superior el número de la resolución que identifica el expediente administrativo. Por ejemplo, puede ser MEM, Ministerio de Energía y Minas, MEM diagonal 204, diagonal 2025, se me ocurre. Ese es un número de resolución administrativa. Luego, lugar y fecha. Recuérdense que toda resolución lleva en el encabezado, el de la ciudad de Guatemala, el día 18 de septiembre del año 2025. Luego, los apellidos y nombres completos, la razón social o denominación legal del contribuyente o responsable y en su caso, representante legal. Recordemos que acá se permite actuar a través de mandatario.
o mandato. Y su número de identificación tributaria NIT, domicilio fiscal del contribuyente o responsable, si estos extremos no constataren dentro del expediente. Número 4, indicación del tributo y del periodo de imposición correspondiente, si fuera el caso. Número 5, consideración de los hechos expuestos y las pruebas aportadas. Aquí es la parte considerativa. ¿Se recuerdan que en alguna clase presencial que tuvimos, yo le reflejé en la diapositiva, le reflejé una resolución administrativa emitida por un órgano disciplinario de la Federación de Fútbol? Eso era nada más como un ejemplo. En esas resoluciones, nosotros como órgano disciplinario trabajábamos a través de considerandos, y en los considerandos pues ahí va toda la parte expositiva del por qué usted resuelve con lugar o resuelve sin lugar el expediente administrativo. Entonces, número 6, tenemos los elementos de juicio utilizados para determinar la obligación tributaria. Ahí es donde se hace un análisis desde el punto de vista del órgano indicado, como es la Superintendencia de Administración Tributaria, un análisis específico de la justificación del por qué se logró determinar la obligación tributaria. Número 7, las especificaciones la especificación, perdón, de las sumas exigibles por tributos, intereses, multas, recargos, según sea el caso. Puede ser un tema de tributos, puede ser un tema de intereses generados, de multas impuestas por la administración tributaria y los recargos, según sea el caso. Nosotros, dentro de los procedimientos económicos coactivos que vemos el cobro de interés legal y los recargos por mora, que son emanados dentro de lo que es la administración tributaria o los procesos económicos coactivos tributarios. Número 8, la determinación del crédito que resulta a favor del contribuyente o responsable, ordenando que se acredite o se devuelva, si fuera el caso, si fuera beneficiado conforme a lo expuesto en el artículo 111 del Código Tributario. Número 9, consideración de los dictámenes emitidos y de los fundamentos de hecho y derecho de la resolución. Y número 10, la firma del funcionario público o empleado público que emita la resolución final del expediente administrativo, que resuelve favorable al contribuyente o resuelve desfavorable al contribuyente. Si al dictarse la resolución administrativa se cometieran errores de carácter formal, podrán corregirse de oficio por la administración tributaria. La resolución corregida deberá notificarse al contribuyente responsable y a las demás partes si las hubiere. Bueno, ese es el contenido de la resolución administrativa. De esa resolución administrativa, chicos, recuérdense que siempre va a haber o existir la afectación de un derecho. De esa resolución administrativa puede ser a favor del contribuyente o puede ser en contra del contribuyente. Bajo esa circunstancia, si fuere en contra de los intereses del contribuyente, pues en Guatemala el mismo Código Tributario permite, a través del decreto 6-91, que es el Código Tributario del Congreso de la República, permite poder utilizar los recursos administrativos que en derecho corresponden de conformidad con el procedimiento de impugnación de las resoluciones administrativas. Por favor, a todos les voy a solicitar que nos vayamos al capítulo 7, impugnación de las resoluciones de la administración tributaria. En este capítulo 7, a partir del artículo 154, chicos y chicas, tenemos regulados los medios de impugnación en materia tributaria. Acá encontramos regulados a partir del artículo 154 los recursos administrativos que la ley confiere
al contribuyente para que el contribuyente manifieste su desacuerdo a través de la impugnación de las resoluciones administrativas. Y esa impugnación de las resoluciones administrativas tenemos, por ejemplo, en primer lugar, el recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria es aquel medio de impugnación administrativa en materia tributaria que se presenta en contra de las resoluciones emanadas por la administración tributaria, siempre que éstas no estén consentidas por el interesado, y en este caso se interpondrá por escrito por el contribuyente o el mandatario, si fuera el caso, o representante legal o responsable ante el mismo órgano administrativo o mismo funcionario que dictó la resolución final. La resolución del artículo 153, ¿se recuerdan? Esta resolución final es la que es objeto de impugnación. Entonces, al ser objeto de impugnación por la vía administrativa, el recurso de revocatoria prácticamente es aquel medio de impugnación administrativa que permite poder impugnar la resolución administrativa que es desfavorable hacia el contribuyente. Si ustedes se dan cuenta, en esta diapositiva tengo lo que es el recurso reposición. Este recurso ya fue derogado. Yo lo voy a explicar más adelantito. Solo necesito agotar el recurso de revocatoria. Bueno, vamos al primer medio de impugnación regulado por el decreto C-91, artículo 154, revocatoria. Todas las resoluciones de la administración pública pueden ser revocadas, ya sea de oficio, siempre que no estén consentidas por el interesado, o a instancia de parte. Se los voy a explicar. La administración tributaria puede revocar de oficio cuando no ha notificado aún la resolución administrativa al contribuyente. En ese caso, sí puede revocar de oficio y emitir una nueva resolución. Pero obviamente esa resolución no debe causar estado, no debe estar notificada al contribuyente. O puede también ser revocadas a instancia de parte. Y esto se da con fundamento en el artículo 154 cuando al contribuyente le notifican la resolución administrativa tributaria que le afecta en sus derechos como contribuyente. Si fuera notificada la resolución, en este último caso, el recurso se debe interponer por escrito por el contribuyente o responsable o por su representante legal ante el mismo órgano administrativo, funcionario o empleado público que dictó la resolución administrativa o practicó la rectificación a que se refiere el último párrafo del artículo 150 del Código Tributario, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente, el de la última notificación. Si no se interpone recurso dentro del plazo antes indicado, pues la resolución queda firme. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, compañeros. ¿Se recuerdan cuando yo les dije que con fundamento en el artículo 17 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, los recursos, digamos, como prueba reina que existen dentro de todo nuestro ordenamiento jurídico son los recursos de revocatoria y reposición de la Ley de lo Contencioso? Pero, sin embargo, les dije, si existiera la ley de la materia que regulare sus propios recursos y sus propios plazos, pues vamos a aplicar el recurso de la ley bajo la cual nosotros estamos impugnando la resolución administrativa. Y este es uno de los casos, compañeros, donde
aplica la especialidad de la ley, artículo 13 de la ley del organismo judicial. Recuerden que una ley especial prevalece sobre una particular. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 13 de la ley del organismo judicial, por favor. Artículo 13. Primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes. Bueno, les voy a poner este ejemplo claro para que entiendan y vamos a entrar a ver un poquito de derecho constitucional. ¿Se recuerdan que la ley de lo contencioso administrativo, decreto 119-96, es una ley ordinaria? ¿Sí? Es una ley ordinaria. Y el decreto 6-91, Código Tributario, también es una ley ordinaria. Pero cuando usted aplica de esas dos leyes el recurso, como en este caso revocatoria, porque es en el tema tributario, y los plazos que regula el Código Tributario, el Código Tributario deja de ser una norma ordinaria para pasar a ser una norma especial. Y entiéndase especial es porque ante la ley de lo contencioso administrativo y ante el Código Tributario, específicamente cuando hablamos de medios de impugnación en materia tributaria, se aplica la especialidad del Código Tributario. Y ahí no aplicamos el artículo 7 de la ley de lo contencioso, porque el artículo 154 es la norma especial que se aplica para resolver una impugnación administrativa en materia tributaria. Por eso es que la especialidad tiene que ver mucho. Y no solo eso, tiene que ver también, compañeros, el hecho que existe un trámite para poder resolver la revocatoria en materia tributaria totalmente diferente a la revocatoria que establece el código, la ley de lo contencioso administrativo. Se recuerdan que con la ley de lo contencioso administrativo nosotros decíamos se plantea dentro de los 5 días siguientes de notificar la resolución que afectó al administrado. ¿Se recuerdan de eso? Presentado el recurso, este elevará informe circunstanciado con el recurso dentro del plazo de 5 días siguientes al órgano superior. El órgano superior emite decreto de trámite y confiere 3 audiencias por 5 días cada uno al interesado, a quienes hayan manifestado interés, al órgano asesor técnico legal y a la Procuraduría General de la Nación. ¿Se recuerdan? Vencido el plazo de la Procuraduría General de la Nación, puede emitirse unas diligencias para mejor resolver dentro de un plazo de 10 días y emitidas estas diligencias o cuando no fueran emitidas después de la última audiencia de la Procuraduría General de la Nación, se deberá resolver el recurso revocatoria dentro del plazo de 15 días. Ese es el trámite en la ley de lo contencioso. Acá, el recurso revocatoria regulado en el Código Tributario, su trámite es totalmente diferente al recurso revocatoria de la ley de lo contencioso administrativo. Totalmente diferente y no tiene relación alguna entre uno y otro. Le voy a solicitar, por favor, a Dina Maldonado. Dina, buenas noches, bienvenida. Si fuera tan fina, por favor, de leerme el artículo 154 del decreto 6-91, Código Tributario. Dina no está. Dina Maldonado. Bueno, no está Dina en clase, no obstante está conectada. Vamos, por favor, con Dina. Ya vi que, por favor, tiene audio.
Creo que no tiene audio Dina. Por favor, vamos con Ernesto Caballeros. Ernesto, si fuera tan fino, compañero, de leer el artículo 154. Artículo 154. Revocatoria. Las resoluciones de la Administración Tributaria pueden ser revocadas de oficio, siempre que no estén consentidas por los interesados o a instancia de parte. En ese último caso, el recurso se interpondrá por escrito por el contribuyente o el responsable, o por su representante legal, ante el funcionario que dictó la resolución o practicó la rectificación a que se refiere el último párrafo del artículo 150 de este código, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la última notificación. Si no se interpone recurso dentro del plazo antes citado, la resolución quedará firme. Si del escrito que se presente se desprende la inconformidad o impugnación de la resolución, se tramitará como revocatoria, aunque no se mencione expresamente este vocablo. El funcionario ante quien se interponga el recurso se limitará a conceder o denegar el trámite del mismo. Si lo conoce, no podrá seguir conociendo del expediente y se concretará a elevar a las actuaciones al directorio de la Superintendencia de la Administración Tributaria o al Ministerio de Finanzas Públicas, en su caso, dentro del plazo de 5 días hábiles. Si lo deniega, deberá razonar el rechazo. El directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria o el Ministerio de Finanzas Públicas resolverá confirmando, modificando, revocando o anulando la resolución recurrida dentro del plazo de 30 días hábiles a partir de que el expediente se encuentre en estado de resolver. El memorial de interposición de recurso deberá llenar los requisitos establecidos en el artículo 122 de este código. Bueno, solo una cuestión, compañeros, y es compañerito que me apoyó con la lectura, Ernesto, y solo para que todos pongan atención, miren pues, como lo dije al inicio de clase, estamos a tiempo, tienen leyes desactualizadas, ya no es directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, sino que las actuaciones se van a elevar al Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero. Mucha atención, por favor, les recomiendo, si ya están por cerrar la carrera, compren un código tributario actualizado. No los culpo porque muchas veces son los códigos que tenemos, pero esta ley, el decreto 6-91, sí ha sufrido varias reformas. Entonces, no nos confiemos, compremos leyes actualizadas, no estén descargando leyes de internet. Miren, pues todos los códigos que están en internet no tienen las reformas, no tienen las adiciones de artículos, están desactualizados. Entonces, yo les recomiendo que puedan comprar sus códigos nuevos y las anotaciones, compañeros, que ustedes tengan de su código anterior. Yo no sé si ustedes ya están llevando derecho tributario, creo que sí, ya están llevando, ¿no? No, todavía no. No, Pero lo van a no. llevar. Lo van a llevar. Entonces, miren, yo compré los míos, digamos, en distritoley.com, dice, @codiley, está muy bonito el código y lo entregan con todas las actualizaciones. Compren los nuevos, de verdad, traten la manera de no caer en tener códigos que no están actualizados. Se los digo porque recuérdense que no es nada más que ganar el curso conmigo, recuérdense que ustedes van al examen técnico profesional y en el examen técnico profesional, cuidadito, vayan mencionando directorio de la SAT, ya no es para el tema de resolución de recursos de revocatoria en materia tributaria, es el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, que valga la redundancia, es un tribunal eminentemente administrativo. Aunque diga tribunal, no lo confundan con lo judicial, ¿oyen? Entonces, es una recomendación que yo les hago, chicos, porque de verdad, tanto sacrificio estudiando la carrera, tanto sacrificio estudiando derecho para poder llevar un código desactualizado, no les va a tener cuenta y más con esta ley que ha sufrido varias reformas. Wilson, lo escuchamos.
Si puede encender su micrófono, Wilson. Muy bien. Yo compré mi código tributario en la Ajá. librería jurídica, pero sigue diciendo el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, Sí, el no está Ministerio actualizado. de Finanzas Públicas. Y el Aquí Ministerio se de Finanzas. actualizó. Ajá. Ajá. El Es que, mire, Ministerio pues, de... Finanzas Públicas. Ajá. Así dice. Pero miren, pues, no es directorio, oyen, es el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero de la Superintendencia de Administración Tributaria o al Ministerio de Finanzas Públicas. Eso es lo que está vigente. Yo tengo mis reservas con la librería jurídica porque me ha pasado, sí he tenido problemas. Miren, ahí por ejemplo Shirley Vanessa está haciendo el comentario que ella lo compró ¿no? ¿Dónde lo compró? En Codileyes, sí, Codileyes puede ser, y están actualizadas. Porque lo que pasa es de que si usted menciona un privado, técnico profesional, directorio de la SAT, y más si le toca a un catedrático especialista en derecho tributario, como muchos catedráticos hay ahorita en la facultad, van a tener problemas. Entonces, no arriesguen, de verdad, se los digo, no arriesguen, traten la manera de comprarlos, por ahí están haciendo las anotaciones para que no corran el riesgo. Wilson, lo volvemos a escuchar, creo que levantó la mano. Perdón, se me quedó la mano ahí puesta. Perdón. Miren, por ejemplo, Rosa dice, además, ahí se los actualizan a uno siempre. O sea, entiendo que usted lo compra y como que hay temas de actualizaciones, Codileyes, sí, Codileyes puede ser. Sí, Ahí la listo. compañerita creo que subió lo que es en sí lo que es la página de internet donde la pueden adquirir, me imagino yo. Cecia, ¿la escuchamos? Sí, fíjese, espérame, mamá. Es que a veces quizá uno piensa de que va a salir como que tal vez más barato en otro lado, pero en realidad no es mucha la diferencia porque yo cabal he estado comprando mis leyes ahí en Codileyes, aparte que como dice la compañera, las actualizan, o sea, las van, cada reforma que hay, ¿verdad? Las van agregando. Y pues el código tributario, 30 quetzales, y yo pregunté en una librería así aparte, 20 quetzales, o sea, no es mucha la diferencia, la verdad es que es muy recomendable. Sí. Y no solo eso, miren, por ejemplo, yo mi código tributario, vean, y me lo dieron con espiral, bien bonito, bien práctico, no se me deteriora y súper actualizado. Ahí tiene las adiciones, tiene las inconstitucionalidades, tiene digamos, la derogatoria de artículos, las reformas parciales. No sé si se encuentra aquí el compañerito de la SAT, el LIC, el auditor. Si estuviera por acá. ¿Cómo se llama el compañero? Recuérdenme. Nadie lo ubica. No me recuerdo. No, ¿verdad? Pero bueno, el compañerito que siempre me apoya ahí con participación. Él precisamente hizo un comentario muy atinado en la clase pasada. Y él obviamente trabaja ahí, pues, y cuando dijo, mire, por ejemplo, recurso de reposición, el recurso de reposición ya no está vigente en el código, dice. Y tiene razón. Vámonos al artículo 158. Vean su 158. Van a ver muchos de ustedes, compañeros, que van a tener el 158 recurso de reposición. Y no, ese artículo está derogado. Y está derogado, se derogó por el artículo 59 del decreto del Congreso número 37-2016, el 31 de agosto del año 2016. Entonces, ya está derogado. Pero sin embargo, yo sé que a muchos de ustedes les aparece. Wilson, ¿cómo le aparece a usted el 158? 158. El link me aparece derogado. No, bueno, por lo menos está bien, está derogado, pero en el otro sí hay una variante porque no es directorio, es el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero, para que lo tenga ahí presente. Bueno, yo el día de hoy no quiero avanzar más porque les voy a explicar el trámite del recurso de revocatoria, pero el trámite del recurso revocatoria tal vez Cecia
me recuerda que nos quedamos en la diapositiva 201, por favor, para el día jueves. Voy a necesitar, por favor, que el día jueves, cuando nos conectemos, vamos a ver lo que es el recurso revocatoria, pero vamos a hacer el esquema del trámite para que ustedes en una hojita van a ir haciendo su propio esquema. Miren, pues, recuérdense que los recursos administrativos tributarios tienen como consecuencia el proceso contencioso administrativo tributario, ¿sí? Y los recursos administrativos de la ley de lo contencioso administrativo, revocatoria y reposición, tienen como consecuencia el proceso contencioso administrativo común. Eso significa, compañeros, que el Código Tributario es una base fundamental, no solo porque está en el programa, sino porque cuenta con su propio proceso contencioso administrativo tributario. Es decir, por la misma vía contenciosa administrativa judicial. Nosotros nosotros dentro del proceso contencioso administrativo del proceso contencioso administrativo tributario y está regulado en el artículo 161. Wilson, solo solicito que leamos el 161, porque este es el contencioso administrativo tributario que es, ¿se recuerdan cuando yo les dije que el plazo era para presentarlo de 30 días? ¿Se recuerdan? El común son 3 meses y el tributario son 30 días. Wilson, por favor, lo escuchamos. Artículo 161. Procedencia del recurso y plazo de interposición contra las resoluciones de los recursos de revocatoria y de reposición dictadas por la Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas Públicas. Procederá el recurso contencioso administrativo, el cual se interpondrá ante la sala que corresponda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, integrada con magistrados especializados en materia tributaria. Preferentemente, el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de 30 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se hizo la última notificación de la resolución del recurso de revocatoria o de reposición. En su caso, el memorial de la demanda deberá contener todos los requisitos mínimos establecidos en el artículo 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, reformado por el artículo 30. ¿Prosigo? Sí, léalo todo. Reformado por el artículo 30 del decreto número 29 de 2021 del 10 del 8 de 2021. Reformado también por el artículo 24 del decreto número 3-4 del 22 del 1 del 2024 y suspendido provisionalmente por el expediente número 112-122-2004, el 20 del 2 de 2004, declarando inconstitucional la parte que dice: la sala deberá rechazar de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos en dicha ley, expresando los defectos que haya encontrado por el expediente número 112-2024, 122-2024, el 23 del 6 de 2008. Muy bien. ¿Se dieron cuenta que aparece recurso revocatoria o de reposición en el artículo 161? Eso es porque los diputados derogaron el 158, pero no reformaron el 161. Ya no procede la reposición. La reposición fue derogada. Ahora solo es revocatoria. Manuel de Jesús Contreras, bienvenido, le escuchamos. Bueno, licenciado, con una molestia. Yo quisiera hacerle una pregunta privada, ¿será que me da la oportunidad? Bueno, cuando terminemos la clase con los compañeros. Chicos, De acuerdo, solo ¿alguna duda, compañeros? ¿Todo está claro? Pregunto. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos el día de hoy? Más que todo vimos parte del expediente administrativo tributario, entramos a la parte introductoria de los recursos administrativos, nos quedamos en la entrada del recurso revocatorio y el próximo jueves vamos a ver el trámite de la revocatoria. ¿Tienen alguna duda, comentario? Dejo micrófono abierto.
¿no? Bueno, las diapositivas, miren pues, lo que sucede es que aún estoy trabajando el contenido de las diapositivas. Yo se las voy a pasar cuando adelante, conforme el programa, porque hicieron una incorporación de ciertas instituciones jurídicas. Entonces, no se las puedo mandar parciales, porque al final, como estoy agregando material, va a pasar que les voy a enviar diapositivas tras diapositivas, y no se trata de eso. Denme chancecito cuando ya tenga por lo menos el desarrollo del artículo, perdón, el desarrollo del segundo parcial, yo con mucho gusto se las hago llegar, no hay ningún problema. Bueno, chicos, les deseo éxito, bendiciones, nos vemos el próximo jueves. Cecia, por favor, me recuerda en dónde nos quedamos el próximo jueves. Y otra cosa, ya no voy a estar dando ingreso a la gente que se conecte tarde. Hoy hice la excepción, hubieron 2 compañeritos que ya no les di ingreso y no les voy a dar ingreso. De verdad, no puedo estar, digamos, minimizando la pantalla por el respeto a los compañeros que sí se conectan temprano. Tómenlo en consideración. Si usted quiere estar en clase, no espere que el catedrático les esté dando ingreso porque es bastantes alumnos, ingresa 1, ingresan 2 y con el respeto que ustedes se merecen, pero también los compañeritos que se conectan temprano merecen respeto y ustedes saben que el curso inicia a las 17:30 horas y finaliza a las 19 horas. No tengo de verdad por qué dar ingreso 16, 18 horas, 6:30 de la tarde querían ingresar ahorita, ya no voy a dar ingreso. Me está quitando mucho tiempo y me pierde la concentración de los compañeros que sí les interesa el curso. Yo veo lo de los retrasos, tal vez unos 10 minutos por tema de tráfico, qué sé yo, pero tampoco, o sea, más ya no voy a dar ingreso por el mismo respeto que se merecen todos, porque hoy es virtual, pues, o sea, no puede decir el tráfico me afectó, no puede decir, mire, es que salí de la oficina y hasta ahorita vine, como el tema presencial. Usted o está en su oficina o está en su casa o está donde pueda estar, pero usted con una computadora se puede conectar. Ya no voy a estar dando ingresos. Por favor, para que lo tomen en cuenta. Si le interesa el curso, venga puntual. Y así, con mucho gusto, vamos a estar todos de la mano. Pero si no, lo que va a pasar es que voy a dejar de atender a los alumnos que sí se conectan temprano y quieren aprender por compañeros que de verdad se confían que uno les da ingreso, y no se trata de eso, se trata de ir de la mano catedrático alumnos. Y ustedes saben que yo soy muy, digamos, abierto con ustedes en el sentido de verles cómo les apoyo, pero creo que todo tiene un límite y hoy, pues, Wilson amablemente creo que abrió los ojos hacia una postura dentro del cual merecemos respeto y merecen respeto los compañeros que sí tienen deseo de aprender. Chicos, les deseo éxitos, bendiciones y nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite.